Ejercicios de análisis dimensional. Ejercicio número 1. La velocidad de una onda transversal que se desplaza por una cuerda elástica se establece por la expresión V igual a F elevado a la X por mu elevado a la I, donde F es la tensión en la cuerda y mu es la densidad lineal de la cuerda. Se pide hallar la fórmula física. Solución. Para que la fórmula tenga validez, esta debe ser dimensionalmente homogénea, es decir, que las dimensiones de F elevado a la X multiplicado por las dimensiones de mu elevado a la I deben dar la dimensión de velocidad. Por lo tanto, debe cumplirse que la ecuación dimensional de la dada es dimensión de B igual a dimensión de F a la X por dimensión de mu a la I. Eso debe ser igual a las dimensiones de velocidad, que sabemos que es Lt a la menos 1. Si F es fuerza, su dimensión es Mlt a la menos 2 y la dimensión de mu es ml a la menos 1 porque dicen que mu es la densidad lineal, es decir, la masa dividido la unidad de longitud. Reemplazando en la ecuación 1 estas dimensiones, obtenemos dimensión de velocidad, Lt a la menos 1 debe ser igual a dimensiones de fuerza elevado a la X por dimensiones de mu elevado a la I. Operando algebraicamente esto y aplicando las propiedades de potenciación, encontramos que Lt a la menos 1 es igual a m elevado a la x más i por L elevado a la x menos i por t elevado a la menos 2x. El primer miembro de esta igualdad no tiene la dimensión m. Por lo tanto, puede escribirse como m elevado a la 0, ya que toda cantidad elevado a la 0 es igual a 1, y para que la igualdad entre estos dos miembros se cumpla, debe ser necesariamente que los exponentes correspondientes a cada una de las dimensiones en ambos miembros deben ser iguales. Para la dimensión m, x más y debe ser igual a 0, de donde se obtiene que x es igual a menos y. Para la dimensión L, x a la menos y debe ser igual a 1. Para la dimensión t, menos 2x, que es el exponente en el segundo miembro, debe ser igual a menos 1, que es el exponente de la dimensión t en el primer miembro. De esto se obtiene que x es igual a 1 medio, y como decimos que x es igual a menos y, será 1 medio igual a menos y. La fórmula física pedida resulta finalmente reemplazando los valores de x e y calculados como f a la 1 medio por mu a la menos 1 medio, que matemáticamente eso es igual a f sobre mu elevado a la 1 medio, o sea que es la raíz cuadrada de la fuerza dividido la densidad de la cuerda. Ejercicio número 2. La potencia que puede transmitirse por un mecanismo de cadena es la que se muestra. P0 es la potencia del motor, m es la masa rotante, v la velocidad tangencial de la cadena, θ el ángulo que cubre la cadena y e es un factor adimensional que depende del tipo de motor. Esto se refiere a si el motor es eléctrico o es de combustión interna o algún otro tipo de motor. Solución. El exponente mv cuadrado sobre 2c θ e debe ser adimensionado, puesto que esa cantidad es potencia del número e, y la potencia de un número debe ser también un número sin dimensión.
Por lo tanto, las unidades o la dimensión de P es igual a la dimensión de P0 y así debe serlo porque las dos son potencias. Planteando la dimensionalidad del exponente, encontramos que él tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, la dimensión de M por la dimensión de B cuadrado dividido 2 veces la dimensión de 2 dividido la dimensión de C dividido la dimensión de θ y dividido la dimensión de E, eso tiene que dar igual a 1, lo que significa que la dimensión de toda esa expresión es igual a 1. Las dimensiones de estos factores son la dimensión de masa de M, es M, la dimensión de velocidad es Lt a la menos 1, la dimensión de 2 es igual a 1 porque es una constante, el ángulo θ también es una constante, por lo tanto su dimensión es igual a 1, y por el enunciado E es también una constante, por lo tanto su dimensionalidad es 1. Reemplazando estos valores en la expresión, tenemos M, que es la dimensión de la masa, por la dimensión de la velocidad al cuadrado, que es Lt a la menos 1 elevado al cuadrado, dividido la dimensión de 2, que hemos dicho que era 1, la dimensión de C es lo que queremos calcular, la dimensión de θ es 1 y la dimensión de E es 1. Operando algebraicamente y despejándose, encontramos que la dimensión de C es M L cuadrado T a la menos 2, que es la expresión que se pedía. Ejercicio número 3. En la ecuación dimensionalmente homogénea, F es fuerza y R es un radio, es una longitud. Hallar la dimensión de la magnitud S. Solución. Observando la ecuación dada, se deduce lo siguiente. El factor seno de X es una función trigonométrica. Las funciones trigonométricas son adimensionales, por lo tanto, el argumento de esa función, que es el ángulo X, y también es una constante, la dimensión es igual a 1. Por lo tanto, la dimensión de seno de X también es igual a 1. Segunda observación. En el factor raíz cuadrada de b cuadrado más a cubo, necesariamente la dimensión de b cuadrado y de a cubo deben ser iguales, puesto que de otra manera se estarían sumando cantidades de distinta especie y no se podría sumarlas. En el factor raíz cúbica de r cubo más r cubo, necesariamente debe ser la dimensión de r mayúscula al cubo igual a la dimensión de r minúscula al cubo. Ambas son longitudes y tienen que tener la misma dimensión en este radicando. Por lo tanto, las dos dimensiones de r mayúscula y minúscula son iguales y valen L. Con esto, la dimensión de la raíz cúbica de r cubo más r cubo es igual a L. En resumen, disponemos ahora de los siguientes datos. Dimensión de X es igual a 1, dimensión de seno de X es igual a 1, dimensión de fuerza es mLt a la menos 2, y la dimensión de la raíz cúbica de r cubo más r cubo es igual a L. De la expresión que habíamos visto en la diapositiva anterior, encontramos que B puede despejarse como A elevado a la 3 medios. Reemplazando la dimensionalidad en la ecuación dada, tendremos en el primer miembro la dimensión de seno de X por la raíz cuadrada de la dimensión de B cuadrado más la dimensión de B cuadrado, puesto que decíamos que las dimensiones de la cantidad de este radicando deberían ser iguales, igual a la dimensionalidad del segundo miembro. Operando algebraicamente, la
la dimensión del seno de x es 1, por eso ya no figura acá. La dimensión de b cuadrado más b cuadrado es la raíz cuadrada de eso, que vamos a ver cuánto es, dividido la dimensión de f, igual a la dimensión de 10, que es una constante, por la dimensión de b, por la dimensión de la raíz cúbica que habíamos encontrado que era l, dividido la dimensión de s, que es lo que tenemos que calcular. La dimensión de la raíz cuadrada de b cuadrado más b cuadrado es la dimensión de b cuadrado. Por lo tanto, la dimensión de esa raíz es b. De esta expresión deducimos que, o despejamos que s, la dimensión de s, es m l t cuadrado por l. Que resolviendo es la dimensión de s igual a m l cuadrado t a la menos 2, con lo que se tiene resuelto el problema. Ejercicio número 4. En la ecuación dimensionalmente homogénea, b es velocidad, hallar la dimensión de b. No nos dicen qué es a, ni qué es b, ni qué es c. Entonces, para encarar la solución, vamos a decir, observando la ecuación, se deduce que en el término raíz de a más b cuadrado más c cubo, necesariamente las dimensiones de cada uno de estos sumandos deben tener la misma dimensión. Expresando a y c en términos de la dimensión de b, encontramos que a es igual a b cuadrado y c cubo es igual a b cuadrado. Segunda observación: en la raíz cúbica de b más d, la dimensión de b debe ser igual a la dimensión de d para que sean elementos de la misma especie. El logaritmo de 20 tiene su dimensión igual a 1, con lo que ahora disponemos de los siguientes datos. La dimensión de a era igual a la dimensión de b al cuadrado, la dimensión de c cubo es b cuadrado, la dimensión de b es igual a d. Reemplazando la dimensionalidad en la ecuación dada, tendremos que la dimensión de los elementos de la raíz cuadrada será igual a la dimensión de a por la dimensión de b por la dimensión del logaritmo de 20 dividido la raíz cúbica de la dimensión de b más la dimensión de d. Esto reemplazando obtenemos que la raíz cuadrada de a más b cuadrado más c cuadrado es lo mismo que la dimensión de b cuadrado más la dimensión de b cuadrado más la dimensión de b cuadrado, porque habíamos dicho que la cantidad de este radical debían ser homogéneos, y eso es igual a la dimensión de a, que era b cuadrado, por la dimensión de b, que era velocidad, que era lt a la menos 1, y la dimensión del logaritmo de 20 es 1, dividido la raíz cúbica de la dimensión de b más la dimensión de d. Como esas dimensiones son iguales, puedo expresarlo como la raíz cúbica de la dimensión de b más la dimensión de b. Algebraicamente esto es la raíz cuadrada de la dimensión de b al cuadrado, es la dimensión de b. B cuadrado, que figuraba en el segundo miembro, lo transpongo como b a la menos 2. La dimensión de la raíz cúbica de b lo transpongo de término como b elevado a la 1/3, y eso tiene que ser igual a lt a la menos 1. Es decir que b elevado a la primera menos 2 más 1/3 por ser un producto de monomios, eso tiene que ser igual a lt a la menos 1, de donde
Resolviendo el exponente me queda b elevado a la menos 2 tercios igual a lt a la menos 1, y finalmente la dimensión de b, que es la incógnita del problema, es l a la menos 3 medios por t a la 3 medios. Ejercicio número 5. Si la ecuación dada es dimensionalmente homogénea y contiene volúmenes B1 y B2, masa M, trabajos W1 y W2 y la aceleración A, encuentre la dimensión de I. Solución. De los datos brindados se tiene que la dimensión de trabajo, sea este el trabajo 1 o sea el trabajo 2, son dimensiones de trabajo, y como trabajo se define como fuerza por distancia, la dimensión de trabajo será la dimensión de F por la dimensión de L. La dimensión de la aceleración sabíamos que era LT a la menos 2, y la dimensión de los volúmenes, sea este el volumen 1 o el volumen 2, es L cubo. La dimensión de la masa es M, con lo que la dimensión del primer miembro resulta. La dimensión del trabajo 1 menos del trabajo 2 por la aceleración A será igual a dimensión de trabajo por dimensión de aceleración, lo que es igual a la dimensión de trabajo por L t a la menos 2, lo que nos da el resultado M L cubo t a la menos 4. La dimensión del segundo miembro debe ser igual a la del primero, es decir, que debe dar M L cubo t a la cuarta. Planteando la dimensionalidad de ese miembro, tenemos que la dimensión del volumen 1 menos el volumen 2 es la dimensión de B por la dimensión de masa, que es M, y la dimensión de I. De acá, que como habíamos dicho que la dimensión de B era L cubo, reemplazando ese valor y operando algebraicamente, se obtiene que la dimensión de I resulta ser t a la cuarta. Ejercicio número 6. Si la ecuación es dimensionalmente homogénea, hallar el argumento de las funciones trigonométricas alfa. Solución. Observando la ecuación dada se deduce lo siguiente. En el radicando del primer miembro se debe cumplir necesariamente que la dimensión de A cuadrado debe ser igual a la dimensión de B cubo. Luego, puedo decir que la dimensión de A es igual a la dimensión de B elevado a la 3 medios. La dimensión de la función trigonométrica tangente de alfa es igual a 1. Se tienen, en conclusión, las siguientes dimensiones. Dimensión de A cuadrado igual a B cubo, de donde habíamos dicho que se obtenía la dimensión de A igual a la dimensión de B a la 3 medios, y la dimensión de la tangente de alfa igual a 1. Planteando la dimensionalidad en la ecuación dada, tendremos la raíz cúbica de A cuadrado menos B cubo es igual a dimensión de A por dimensión de B elevado a la coseno de alfa por la dimensión de la tangente de alfa. En virtud de las igualdades de las equivalencias encontradas más arriba, la dimensión de la raíz cúbica de B es igual a, con el reemplazo de las dimensiones encontradas, tenemos esta expresión. La última expresión obtenida era esta, de donde encontramos que la raíz cúbica de la dimensión de B cubo menos la dimensión de B cubo va a ser la dimensión de B cubo, y eso va a ser igual a la dimensión de B elevado a la 3 medios más coseno de alfa, porque están multiplicadas estas expresiones. Para que esta igualdad se verifique,
debe ser el exponente de un miembro igual al exponente del otro, es decir, 3 medios más coseno alfa debe ser igual a 1, y encontrando la solución para el ángulo alfa, encontramos que esa igualdad es válida si alfa es 120 grados o alfa es 240 grados. La dualidad de este resultado obedece a la periodicidad de la función coseno. Ejercicio número 7. En un proceso termodinámico isotérmico, el trabajo W de expansión de un gas ideal se calcula con la fórmula trabajo igual a número de moles por la constante de los gases, por la temperatura absoluta, por el logaritmo neperiano del cociente de los volúmenes inicial y final de la transformación. Tenemos como dato adicional que la dimensión del número de moles es n, y la dimensión de temperatura absoluta, que son en Kelvin, lo denominamos K. B1 y B2 son volúmenes. Solución. La dimensión del trabajo es, por su definición, fuerza por distancia será mLt a la menos 2 por L, lo que me da mL cuadrado T a la menos 2. La dimensión de volumen es L cubo, planteando la dimensionalidad en la ecuación dada, reemplazando, tenemos dimensión de trabajo igual a dimensión de N por la dimensión de R por la dimensión de T por el logaritmo neperiano del cociente de las dimensiones de B1 y B2. Reemplazando, me queda la dimensión de trabajo ml cuadrado T a la menos 2, la dimensión de N es N, la dimensión de R no la conozco y es lo que tengo que calcular, la dimensión de T es K, y como acá tengo un cociente de volúmenes, esto será una magnitud adimensional, por lo tanto la dimensión de esto es 1. De acá que la dimensión de R resulta mLt a la menos 2 por N a la menos 1 por K a la menos 1. Finalmente, que es el valor pedido.